Con más, el ministro de Justicia, Félix Chero, nos acompaña a esta hora de la mañana. Yo quiero agradecerle que se haya tomado un tiempo para estar con nosotros. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Carlos, buenos días, gracias por la oportunidad. Creo que es importante informar al país de los últimos acontecimientos y hacer algunos esclarecimientos. Por favor. A lo que tengas que preguntarme. ¿Cómo tienen ahora reunión en Palacio de Gobierno? ¿Cuál es el ánimo? ¿Qué es lo que van a poner sobre la mesa? ¿Qué van a discutir? Sí, Carlos, tenemos hoy día un Consejo de Ministros, estamos declarados en sesión permanente. Lo que se van a trabajar son todos los proyectos que hay que enviar al Legislativo. El día de ayer considero que aún con las circunstancias que ha vivido el país de esta protesta que se radicalizó y que incluso se han realizado una serie de actos violentos y desmanes en nuestro país, creo que la intención del Ejecutivo es dialogar, consensuar con el Legislativo porque es tiempo de ponerse a trabajar por el país. Se están trabajando los proyectos de ley que se han acordado y se van a presentar para que el Congreso de la República sesione inmediatamente y pueda aprobarlo. Entre ellos está el proyecto de ley que exonera el IGB de los productos de primera necesidad como el huevo, harinas, fideos, pollo, productos cárnicos que son sumamente necesarios para mitigar esta crisis económica que no es un problema solo de Estado, sino es un problema mundial como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Todos sabemos eso, de tal forma que tenemos que hacer esfuerzos para poder atender las necesidades más importantes y elementales de la población. Ministro Chero, en su condición de ministro de Justicia y probablemente como principal asesor jurídico del presidente de la República, ¿no tuvo dudas, no evaluó quizás mejor que la orden de inamovilidad dada ayer tenía avisos inconstitucionales? Carlos, aquí hay que ser muy enfáticos en señalar que las funciones constitucionales están delimitadas. Y están tan delimitadas que la Constitución establece claramente en su artículo 137 cuándo se puede tomar una medida extraordinaria como esta. No olvidemos que el día anterior a esta declaratoria se habían cometido actos vandálicos y de extrema violencia en nuestro país por personas que no son del movimiento social o gremial. No eran transportistas, no eran de los agricultores que estaban haciendo sus justos reclamos y con quienes nos hemos sentado, hemos dialogado y hemos llegado a acuerdos, tales así que en Huancayo se suspendieron todas las medidas de protesta por estos acuerdos, pero no se puede permitir, Carlos, que en nuestro país existan grupos que realicen actos de violencia y que atenten contra la propiedad pública y privada y pongan en grave riesgo la vida y la integridad física de nuestros ciudadanos. Ese fue el motivo por el cual se tomó esta decisión y hasta el día de ayer a las 3 de la tarde, en base a esta medida, logramos que todo el país esté tranquilo. Lamentablemente, después que nuestro presidente de la República anuncia en acuerdo consensuado con el Congreso de que esta medida se podía suspender, los hechos se radicalizaron y volvieron estos actos de violencia. Creo yo que tanto Ejecutivo como Legislativo debemos asumir una responsabilidad compartida porque los congresistas tienen que dar un discurso claro al país de que se necesita tranquilidad, se necesita paz, se necesita que se reactiven todas las actividades económicas y que los ciudadanos peruanos y peruanas puedan trabajar en armonía, en tranquilidad. No Correcto. he escuchado un solo discurso más que el presidente Castillo tiene que dar un paso al costado, el presidente Castillo tiene que renunciar, de voces que representan a la nación, porque han sido elegidos, y yo he dicho que los congresistas encarnan la representación del pueblo. Creo que ese tipo de opiniones son sesgadas, buscan confrontar aún más y azuzar al conflicto político, como ha sucedido con algunos congresistas que vienen azuzando el movimiento para que se produzcan este tipo de actos, y creo que no podemos tolerar y debemos llamar a una profunda reflexión para que todo vuelva a su cauce y la tranquilidad y la paz social se restablezca. En ese mismo sentido, ministro Chero, desde el gobierno, desde su ministerio, ¿a quiénes responsabilizan de los actos cometidos el día de ayer y este nivel de vandalismo que además estamos volviendo a ver hoy en Ica? Para usted, ¿quién está detrás, quién gana y quién pierde con todo esto? Carlos, aquí pierde toda la ciudadanía, pierden todos los peruanos y peruanas que todavía tienen una esperanza de que el Perú puede salir adelante, pero eso requiere de grandes esfuerzos y de grandes compromisos.
la Policía Nacional del Perú, con el Ministerio del Interior a la cabeza, están haciendo las investigaciones y están identificando quiénes han promovido este tipo de actos y están identificando a quienes han instigado a este tipo de acciones. Hemos visto viralizarse videos donde se habla de planes orquestados para desestabilizar el país y creo que eso tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado. Las comisiones de acusaciones constitucionales, de fiscalización, los fiscales ante turno tienen que activar sus acciones para investigar este tipo de conductas que le hacen mucho daño al país y que quienes sufren en carne propia las consecuencias son los ciudadanos de a pie que esperan de sus gobernantes una respuesta efectiva, pero también pacífica, consensuada, que no conflictúe más al país. Creo que los mensajes tienen que ser claros. La campaña electoral pasó, el presidente Castillo fue elegido por un periodo de 5 años y todos aquellos desde el espacio y el área que nos desempeñamos debemos contribuir a que el proceso democrático se consolide y que los ciudadanos sean atendidos en sus elementales necesidades. Ministro Chero, entendiendo que la información, que las notas que elabora inteligencia, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, son reservadas, ¿cree usted que por un afán de transparencia podamos tener acceso a ellas, por lo menos en aquellas partes o en aquellos acápites que evidencian el tema del peligro que corría Lima y la necesidad de una decisión como la que tomaron? Entenderás, Carlos, que hay reglamentos, hay manuales propios de los servicios de inteligencia, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Se tendrá que evaluar en un Consejo de Ministros esa pertinencia. Sin embargo, yo no podría adelantar un criterio de que si estas notas de inteligencia se pueden revelar, entenderás de que tenemos que ser muy ponderados para ello, porque finalmente esas acciones son las que se pueden establecer cuál es el mapa conflictual y delictivo en el país y no puede caer fácilmente en manos de quienes generan este tipo de actos, porque realmente podría generar mayores consecuencias. Yo soy muy sincero en señalar de que tendrá que evaluarse oportunamente a efectos si es pertinente la publicación y si es que las normas vigentes así lo permiten. Hemos visto fotos el día de ayer en la avenida Bancay de la congresista Norma Yarrow hablando activamente con los manifestantes. También escuchamos un audio de la congresista Moyano que hablaba de estrategia, ¿no es cierto? ¿Pondría usted ahí la mano, la percepción respecto a quiénes podrían estar detrás de estos hechos o prefiere ser cauto y no señalar a nadie? Carlos, creo que en este país tenemos que aprender a ser muy objetivos y muy honestos con lo que decimos. Yo siempre sostengo lo que digo y reafirmo lo que digo porque considero que no solo hay que ser prudentes, sino hay que ser directo con nuestras expresiones. Es notorio que constantemente se vienen realizando este tipo de actos políticos, pero que tienen un trasfondo de desestabilizar al gobierno del presidente Castillo. Hemos sido testigos de la participación de la congresista Barbarán y de la congresista Moyano, que todos los medios de comunicación han difundido. Y este tipo de actos tienen que ser cuestionados y denunciados. Y tienen que ser denunciados porque no podemos permitir que actores políticos que han participado de un proceso democrático estén instigando a la población, organizando planes para desestabilizar el país. Yo creo que los procuradores públicos, la Fiscalía de la Nación tienen que ponerle atención a estos actos y denunciar sin ninguna contemplación, porque no se pueden continuar poniendo en zozobra al país y esto pues lo padecen todos los peruanos. Estoy yo coordinando con mi equipo de trabajo para ver la evaluación de este tipo de acciones y que los procuradores públicos trabajen en ello, porque creo que aquellos actos que tienen indicios de ilicitud tienen que ser denunciados sin lugar a dudas. Incluso hace un momento escuchaba a la congresista Moyano decir de que yo he generado todo un cuestionamiento respecto a la medida y con los ciudadanos de a pie cuando he indicado que por un día que no coman no se van a morir, y eso es absolutamente falso, Carlos. Yo siempre soy muy cuidadoso de mis declaraciones, yo siempre cuido de no herir susceptibilidades de la población. Yo soy un ciudadano
que ha vivido en carne propia la necesidad, porque creo que todos aquellos que en nuestro país nos hemos forjado y nos hemos formado profesionalmente con esfuerzo, sabemos cómo hay que pararla hoy en nuestros hogares, y yo jamás podría referirme así a mis hermanos peruanas y peruanos. Lo que yo señalé fue de que los peruanos son sumamente responsables para entender la medida y que todos los establecimientos de primera necesidad iban a estar a disposición para que puedan proveerse de sus productos, y que la medida era por un día, y en ese día todos iban a poder acercarse a los mercados a abastecerse. Jamás dije otra cosa y no se puede sacar de contexto y distorsionar mis declaraciones. Quiero transmitirle una preocupación que probablemente la sentimos muchos ciudadanos de a pie, en el sentido de que tenemos la sensación de tener hoy un presidente de la República acorralado, que muestra cierta debilidad. Es una sensación que pongo sobre la mesa para conversar con usted, ministro. Una debilidad que también puede ser aprovechada justamente por quienes quieren tomar la calle y activar determinadas manifestaciones violentas. ¿Coincide usted conmigo en que el presidente ha mostrado cierta debilidad frente a esto? Carlos, nuestro presidente de la República es muy ponderado, es muy prudente, pero la prudencia y la ponderación no puede ser sinónimo de debilidad. El presidente de la República ha sido un dirigente gremial del magisterio, y por eso es que entiende que la protesta pacífica es un derecho constitucional. Sin embargo, cuando tras esta protesta se encubren actos delictivos y actos violentistas, yo creo que hay que tomar medidas. Y justamente el haber declarado la emergencia en Lima y Callao fue una de esas medidas. El día de ayer, Carlos, se ha sido muy prudente en controlar y hacer contención a la turba que realizó actos de violencia, porque estoy convencido que la oposición a este gobierno y quienes vienen instigando estos actos de violencia seguro querían tener algunos muertos en las calles. Epa. Y eso era su objetivo y finalidad. Estoy convencido de ello. Pero hemos sido muy prudentes. Sin embargo, hoy día en el Consejo de Ministros tomaremos algunas decisiones, porque se tiene que restablecer el orden y el principio de autoridad, y en eso las carteras involucradas como Interior y Defensa tienen que jugar su rol y papel. Veremos. Creo que todos, Carlos, debemos invocar y exhortar a la población a la tranquilidad, a no dejarse influenciar por mensajes violentistas que solo generan más violencia, y exhortar a toda la clase política representante del país que tienen que ponerse la camiseta por el Perú y decirle a los peruanos que podemos consensuar un plan comunicacional para concientizar a todos los ciudadanos, a toda la población, de que debemos vivir y trabajar en paz, porque sí es posible. Pero además, esta primera aproximación, que la considero democrática y de buena fe, porque el presidente de la República y el Ejecutivo viene actuando de buena fe en los actos que realiza, el haberse sentado con los congresistas de la República a través de la mesa directiva y la Junta de Portavoces, yo creo que es un gran avance. De acuerdo. No podemos perder la fe, no podemos perder la perspectiva de que si nos sentamos aún con algunas diferencias políticas para trabajar los grandes proyectos país, es posible salir de esta crisis. Ministro Chero, ya para terminar y agradeciéndole nuevamente la gentileza de esta conversación, quería pedirle por favor que le presten mucha atención a Ica. Tenemos información de 2 policías que han sido secuestrados, la necesidad de que se envíe más agentes de la policía para poder detener a los vándalos que hoy, entre sus demandas, fíjese usted cómo es la vida, hablan de asamblea constituyente. Muchas gracias, señor Chero. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Hemos coordinado con el ministro del Interior para que se desplace inmediatamente a Ica, porque es necesario atender inmediatamente este tipo de conflictos que se presentan y darles una solución. Muchas gracias, siempre ministro. Dispuesto al llamado de cualquier equipo de comunicación para informar al país. Gracias. Félix Chero, ministro de Justicia, ha estado con nosotros en TV Perú. Nos daba sus alcances y su mirada de la situación que está atravesando el país el día